Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, ciudadanas legisladoras, en una sesión semivacía, sin quórum legal, es irónico y paradójico que estemos recordando un evento cobarde que cegó la vida de Emiliano Zapata. Es irónico y paradójico que hoy esta Cámara se muestre apacible y silenciosa frente a la persecución que miles de maestros están sufriendo en las calles, en Oaxaca, en Michoacán, en Morelos, en Guerrero, en muchas partes del país. Por eso me suenan huecos los discursos, porque también es paradójico que a casi 100 años de distancia de este cobarde acto sigan las comunidades indígenas en la miseria, en la pobreza, en el abandono. Muchos complacen a tiranos por un puñado de monedas o por cohecho o soborno, traicionando y derramando la sangre de sus hermanos. Esto decía Zapata y sigue vigente su frase. Aquí le quitamos, con el voto en contra nuestro, ustedes le quitaron el derecho a ampararse las comunidades indígenas apenas hace unos días. Aquí negaron a las comunidades indígenas en la ley educativa que ahora está siendo cuestionada el carácter pluriétnico de la educación en México. La ignorancia y el oscurantismo en todos los tiempos no han producido más que rebaños de esclavos para la tiranía. Otra frase inmortal de Zapata. Por eso, hoy 10 de abril, en todas las plazas, casi en todas partes del país, se recuerda uno de los actos más oprobiosos, más injustos, más ominosos: el asesinato del caudillo del sur. Se le cegó en su vida, pero sus ideas siguen firmes. Mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado. Una frase más de Emiliano Zapata. El otrora jefe del Ejército Liberador del Sur no tiene repetición en el género humano. Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres. Una frase más de Emiliano Zapata. Y se las digo, las parafraseo, porque su ideal, sus principios siguen vigentes. En 1979, el gobierno intentó celebrar el centenario del natalicio del caudillo del sur.
rasuraron la exposición de motivos de una carta enviada a Carranza por Emiliano Zapata. En esa misiva, el caudillo del sur denunciaba los actos tramposos e inconstitucionales que Carranza realizaba, la falta de democracia real, pues decía, los gobernadores y los diputados eran electos al dedazo. Un autoritarismo atroz persiste en el país y una completa insensibilidad a las demandas de la lucha armada de la revolución, decía Emiliano Zapata hace casi 100 años. Les pregunto con toda honradez, ¿ha cambiado algo después de casi 100 años del asesinato de este prócer? Estas acusaciones las eliminaron de la historia oficial y las siguen poco difundiendo. Zapata tuvo coincidencias mayores con Francisco Villa. Le valió el fortalecimiento de su fuerza militar, pero la intriga no dejó de aparecer de otros grupos que veían en la causa zapatista un gran peligro para sus intereses de grupo o personales. Recuerdo muy bien en un pasaje histórico una ejemplar actitud de Zapata. Cuando Madero le propuso a Zapata que dejara las armas a cambio de una hacienda en Morelos, este último dijo: renuncio a eso. Y con firmeza le contestó: a cambio de la hacienda que me quieres dar para retirarme de la demanda que surge de la lucha armada, inicia el reparto agrario a todos los morelenses y mexicanos. La visión de Zapata aún perdura. No buscaba el poder para beneficio propio. Tenía muy claro el enfoque humanitario y justiciero. Cuando el usurpador Huerta, tras su traición a Madero, tomó las riendas de la presidencia, Zapata representó un serio problema, pues fiel a su congruencia, se negó a pactar con los asesinos de Madero, y su territorio de influencia ya se había extendido, abarcando parte de Guerrero, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y por supuesto Morelos. Las reformas sociales que el caudillo del sur implementó le valdrían la fuerte disputa y casi odio con Carranza para él. Para 1914, el Ejército Libertador del Sur ocupó Chilpancingo, Cuernavaca, Coajimalpa, Xochimilco y Milpalta, con lo que asedió de manera importante a esta capital mexicana. Tras la Convención de Aguascalientes, donde se desconoció a Carranza, la unión entre la División del Norte y el ejército de Zapata quedó asentada. Dicha unión lograría ocupar la Ciudad de México no mucho tiempo después. Lamentablemente,
el control sobre las fuerzas militares que la élite poseía, poco a poco ganó terreno a las fuerzas villistas y zapatistas. Por eso, hoy que recordamos a Zapata, que recordamos la miseria humana, la traición de Guajardo, nosotros hacemos votos porque este ímpetu social no muera, no desmaye. Hoy México atraviesa por una etapa de crisis sistémica, de desesperación social, de agobio social. Continúa la inseguridad pública en el país, continúa el desempleo, continúa la carestía, continúa la falta de atención a la educación, continúa la corrupción, continúa la demagogia, continúa lamentablemente la impunidad. Por eso termino diciendo, Zapata vive, la lucha sigue, porque no podrán acallar nadie la lucha que muchos mexicanos y mexicanas a diario realizamos por la transformación de un país, por un cambio verdadero. Tarde que temprano, o temprano que tarde, vamos a lograr ese cambio anhelado en México. Por eso luchamos. Luchamos por ideales y por principios. Luchamos por causas y luchamos por ideales como el de Emiliano Zapata. Gracias. Zapata vive, la lucha sigue. Muchas gracias.